Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Nos alegra mucho tenerle acá con nosotros. Hoy vamos a completar, con la ayuda del Señor, la lección número 6. Y luego en las siguientes 2 sesiones vamos a estudiar la lección 7 y voy a tratar de terminar la lección 8. Es un poco larga, pero tenemos que agilizar este asunto porque estamos dedicando mucho tiempo a lecciones muy largas. Así que tal vez voy a sintetizar un poco la lección número 8. Pero antes de comenzar queremos orar, como siempre debemos hacer antes de estudiar la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por la lluvia. Gracias porque ahora salió el sol. Sabemos que la lluvia del Espíritu Santo y el sol de justicia necesitan caer sobre nosotros. Así que pedimos tu presencia, que tú nos hables por medio de tu palabra. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio en la página número 90 en nuestro manual, pero voy a repasar lo que estudiamos ayer. Así que lo primero que vamos a hacer, tal vez por unos 10 minutos, vamos a repasar lo que estudiamos ayer, porque lo que vamos a estudiar hoy está enganchado con lo que estudiamos ayer. Así que voy a repasar los puntos principales de lo que estudiamos en la sesión pasada. Ustedes recuerdan que los israelitas estaban esclavos en Egipto. Por sí mismos no podían escapar de su esclavitud. No tenían armas, no tenían fuerzas. Si alguien no les ayudaba, iban a ser esclavos para siempre. Así que, siendo esclavos, parecían no tener esperanza. Pero luego nos dice la historia que ellos clamaron para que Dios tuviera misericordia de ellos, para que Dios recordara el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de ellos, le hizo caso al clamor de ellos. Ahora es importante notar que ellos no merecían que Dios interviniera. Porque en Egipto ellos se habían acostumbrado a las prácticas de los egipcios. Les gustaba la comida de los egipcios, les gustaba el estilo de adoración de los egipcios. Habían aprendido muchas cosas que ante la vista de Dios eran pecaminosas. Así que no tenían ningún mérito que ofrecerle a Dios. Dios no tenía que librarlos. Sencillamente porque ellos clamaron a Dios, Dios intervino por gracia y los libró. No porque obedecieron o ganaron la liberación, sino porque Dios en su misericordia y su gracia los libró porque clamaron a Él. Y luego encontramos cuál fue la señal de su liberación. La señal de su liberación fue el sacrificio del Cordero Pascual. Es decir, la sangre del Cordero los libró oficialmente de su servidumbre. Así que ellos salieron de Egipto y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que ellos eran liderados por Moisés. Pasaron por el Mar Rojo. En 1 Corintios dice que fueron bautizados en el Mar Rojo, liderados por Moisés. Es más, dice en 1 Corintios, el capítulo 10, fueron bautizados en Moisés y en el mar. Y escuchen bien, cuando ellos se metieron a las aguas y salieron en el otro lado de las aguas, todo su pasado quedó enterrado en el mar. Todos sus antiguos capataces, su antigua vida fue sepultada en las aguas del Mar Rojo. Ahora, ellos se estaban dirigiendo de Egipto a Canaán. Canaán era su destino y su punto de partida era Egipto.
igual que nosotros, en unos momentos vamos a hacer el paralelo, nosotros salimos del mundo y nos dirigimos también a Canaán, pero no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Ahora, cuando ellos salieron en el otro lado del mar, estaban libres completamente de la servidumbre y de la esclavitud. Es decir, toda su vida pasada fue sepultada en el Mar Rojo. Pero la historia no termina allí. La Biblia nos dice que luego Dios, en vez de llevarlos directamente a Canaán, los llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí encontramos que Dios oficialmente hace el pacto con ellos. Dios les dice, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes obedecen mi voz y obedecen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová diga, eso nosotros lo vamos a hacer. No sabían lo que estaban diciendo. Es decir, aunque habían sido bautizados en el Mar Rojo, salieron en el otro lado sin sepultar en realidad la maldad de su corazón. Así que Dios ahora los lleva al monte Sinaí, un pueblo libre, un pueblo que ya no es esclavo, un pueblo cuyo pasado ha sido sepultado en las aguas. Dios los lleva ahora al monte Sinaí y en el monte Sinaí les revela ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo comienzan los 10 mandamientos? Generalmente pensamos que comienzan diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los 10 mandamientos tienen un prólogo, una introducción, donde dice claramente, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y luego Dios dice, por lo tanto, no tengan dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, no se hagan imagen. Por lo tanto, respeten mi nombre. Por lo tanto, guarden mi santo día. Por lo tanto, respeten a sus padres. Por lo tanto, no maten, no cometan adulterio, no hurten, no hablen falso testimonio, no codicien. Es decir, la obediencia a la ley no ganó su libertad. Dios los libró y los llevó a donde ahora quería que obedecieran, porque ellos amaban a Dios por haberlos librado de servidumbre, de esclavitud. Es decir, fueron salvos por gracia con el fin de obedecer. La obediencia no ganó su liberación, sino que fueron librados por gracia porque clamaron a Dios y como resultado, por gratitud deberían guardar los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, el plan de Dios era, escuchen bien, el plan de Dios era escribir la ley en su corazón. Pero Israel sencillamente miró los 10 mandamientos como una lista de reglamentos. Y dicen, nosotros podemos guardar esos mandamientos, pero no podían porque tenían todavía un corazón carnal. No habían experimentado una transformación. Pero hubo uno, hermanos y hermanas, hubo uno que sí tuvo la experiencia del nuevo pacto. Hubo uno sobre quien los 10 mandamientos fueron escritos en su corazón. ¿Cómo se llamó ese? Ese se llamó Moisés. ¿Saben algo interesante? La vida de Moisés se compone de 3 periodos de 40 años cada uno. Sus primeros 40 años los pasó en Egipto. Los siguientes 40 años pasó cuidando las ovejas de Jetro, desaprendiendo lo que aprendió en Egipto. Y luego los últimos 40 años los pasó en el desierto, cruzando el desierto con el pueblo de Israel. Les pregunto, ¿cuántos pecados de Moisés se mencionan en los últimos 40 años de su vida? 1, cuando ya estaba en la frontera de Canaán. Y saben que el libro Patriarcas y Profetas dice
que si Moisés no hubiera cometido ese solo pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. Pero ese solo pecado, en 40 años, era un hombre paciente. La Biblia dice que era manso, más que cualquiera. Cada vez que el pueblo se enojaba, ay, estamos cansados de la comida, bueno, déjeme entonces hablar con el Señor. Ay, no hay agua para beber, déjeme hablar con el Señor. Cada vez que el pueblo se quejaba, Moisés demostraba paciencia. Dios escribió la ley en el corazón de Moisés. ¿Cómo pasó eso? La Biblia nos dice que Moisés subió a la montaña y tuvo una comunión íntima con Dios. Dice que habló con Dios, y es Jesús específicamente, cara a cara. Y dice que mientras hablaba con Jesús, esto lo encuentran en Éxodo 33 y 34, mientras tenía esa comunión cara a cara con Jesús, algo pasó con su rostro. ¿Qué pasó con su rostro? En realidad la Biblia nos dice que cuando descendió de la montaña, su rostro le brillaba. Y dice en Éxodo 33 que su rostro le brillaba porque había estado con el Señor, en comunión con el Señor. Moisés tuvo la ley escrita en su corazón y por eso obedeció a Dios. No por obligación, sino que obedeció a Dios por amor, porque Dios escribió la ley en su corazón. Eso es lo que Dios quería hacer con todo el pueblo de Israel. Pero cuando Moisés descendió de la montaña, con el rostro brillando, la gente se asustó y la gente dijo, ponte un velo para que no veamos la gloria. Querían a Moisés, pero no querían la gloria. Querían los mandamientos, pero no porque amaban a Dios, porque su corazón tenía la ley escrita. Eran legalistas. Pensaban que podían guardar la ley por sus propios esfuerzos y ganar el favor de Dios por sus propios esfuerzos. Ahora, ¿saben ustedes que todo esto que acabo de describir es la experiencia de una persona que ha recibido a Jesús como Salvador personal? Yo pregunto, nosotros, por así decirlo, estamos en el mundo y estamos haciendo un viaje. ¿A dónde estamos haciendo el viaje? Del mundo, Egipto, ¿a dónde? A Canaán. ¿Cuál Canaán? La Canaán celestial. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? Sí. Ustedes pueden leer Juan 8, 34 al 36. Dice Jesús que nosotros somos esclavos del pecado, como Israel estaba esclavo en Egipto. En algún momento, sin embargo, clamamos a Dios. En nuestra desesperación, porque somos esclavos al pecado, clamamos a Dios y Dios escucha nuestro clamor. No porque somos buenos, no porque somos santos, ni siquiera porque estamos guardando la ley. No le podemos decir a Dios, bueno, yo estoy guardando la ley, ahora tienes que librarme y tienes que salvarme. No. Cuando nosotros clamamos a Dios con un corazón sincero, Dios escucha nuestro clamor y nos libra de servidumbre al pecado. Como Dios escuchó a el pueblo de Israel, escuchó a Moisés. ¿Qué es lo que nos libró a nosotros del pecado? La sangre derramada del Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ellos ofrecieron un cordero que representaba a Jesús. La sangre de Jesús es mejor que la sangre del cordero del Antiguo Testamento. ¿Me están entendiendo el paralelo? Esto es tipología. Y luego entonces, cuando recibimos a Cristo, somos librados porque clamamos a Dios, no porque obedecemos, Dios nos libra. Entonces, la sangre del Cordero nos perdona nuestros pecados. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el bautismo. ¿Y quién es nuestro líder? Ya no es Moisés. ¿Nuestro líder es quién? Nuestro líder es Jesús. Y vimos que Jesús y Moisés son paralelos.
Ayer vimos todo lo que hizo Moisés, lo hizo Jesús a una escala mucho mayor. Somos bautizados en las aguas del tanque bautismal. ¿Y qué pasa con todo nuestro pasado? Nuestro pasado es sepultado en las aguas del bautismo y nacemos a novedad de vida. ¿Están viendo los paralelos? Toda la historia de Israel es nuestra historia. Somos salvos por gracia. Pero ahora escuchen bien. Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros sepultamos nuestro pasado, eso no nos libra de guardar la ley. Por así decirlo, entonces Dios nos lleva al monte Sinaí y dice: yo quiero que tú hagas un pacto conmigo. Yo te libré gratis porque clamaste a mí. Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios nos lleva del bautismo al Sinaí. Lamentable, muchas personas creen que ellos obedecen y entonces Dios los salva. No, Dios nos salva para luego nosotros ¿qué? Para luego nosotros obedecerle por amor, porque nos libró. ¿Están entendiendo esto? Así que, por así decirlo, Dios nos lleva al Sinaí y Él quiere que nosotros hagamos un pacto de obediencia con Él. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Es el objetivo de Dios que nosotros veamos los 10 mandamientos en tablas de piedra? No. Muchos adventistas son como los judíos. Dicen: bueno, ¿cómo me está yendo hoy? Obedecí el primer mandamiento, el segundo mandamiento. Es decir, la obediencia llega a ser un asunto legal. Como si nosotros portándonos bien, Dios nos va a aceptar. No, Dios nos acepta porque clamamos a Él, nos dio su gracia. ¿Está claro este punto? Pero ¿qué quiere Dios en realidad con nosotros? Lo que Dios quiere en realidad con nosotros es lo que hizo con Moisés. Y lo que quería hacer con todo el pueblo de Israel. ¿A dónde quería Dios escribir la ley para el pueblo de Israel? En el corazón, para que les saliera obedecer a Dios. No de una forma legalista, no obligados, sino porque tenían de qué agradecerle a Dios. Porque dice: oh Señor, éramos esclavos. No había esperanza, no nos podíamos librar nosotros mismos. Pero tú, porque clamamos a ti, nos perdonaste los pecados, nos libraste de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Y entonces, como resultado, ¿qué hacemos? Como resultado, obedecemos la ley. No obedecemos la ley para ganar la gracia de Dios. Dios nos da su gracia para que por amor guardemos su ley. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que pasó con Moisés es lo que quiere Dios que pase específicamente con nosotros. Ahora vamos a donde dejamos ayer. ¿Está claro el repaso? Ok, vamos ahora a la página 90 para los que tienen el manual. Los que no tienen el manual, nuevamente, tal vez me estoy volviendo medio cansón, pero siempre hay gente nueva que viene. Consigue el manual. Hay un material precioso en este manual, no porque yo lo escribí, sino porque es bíblico. Van a entender mucho mejor las doctrinas de la iglesia adventista si ustedes consiguen el manual y lo estudian. Si ustedes nada más vienen aquí a escuchar la predicación, les aseguro que en una semana ustedes no van a recordar ni la mitad de lo que yo dije aquí. Pero si llevan el manual, van a poder estudiar detenidamente y buscar todos los versículos en paréntesis. De verdad que si leyéramos todos esos versículos, necesitaríamos un mes de ancla para cubrir todo el material. Pero ahí están para que ustedes busquen esos textos y amplíen lo que estamos estudiando. Ahora vamos a la página 90, a la sección que se titula Actitudes cristianas hacia la ley. Actitudes cristianas hacia la ley. Muchos cristianos hoy en día tienen una visión extremadamente superficial
de la salvación. Podemos ver esto, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el bumper sticker. ¿Saben qué es un bumper sticker? Lo que pone en el parachoque del carro, que dice, no soy perfecto, solo perdonado. Es un concepto incorrecto de la salvación. Dios quiere que seamos perfectos. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No debemos jactarnos de ser perfectos, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en la perfección. 2 veces durante su ministerio, cuando Jesús sanó a la mujer adúltera, la sanó de su problema espiritual, le dijo, ve y ¿qué? Y no peques más. La salvación de ella era con el propósito de que ella por amor obedeciera a Dios, no por obligación. También encontramos que el paralítico, el Señor Jesucristo le dijo, no peques, no sea que te venga algo peor. Así que la gracia de Dios y la salvación no nos da licencia para desobedecer a Dios. Más bien es un incentivo para obedecer a Dios. ¿Usted conoce ese texto en el Evangelio según San Juan, en 1 Juan 1:9 y también Mateo 1:24, donde dice que Jesús nos salvará en nuestros pecados? A ver, a veces cito mal la Biblia para ver si están conmigo. ¿Qué dice ese texto, Mateo 1:21? Él nos salvará de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Él es un Salvador completo, mis hermanos y hermanas. No es un Salvador parcial. El Dios que justifica es el mismo Dios que nos santifica, que nos hace santos por su poder. El perdón, la justificación, es nuestro derecho al cielo, mientras que la santificación es nuestra idoneidad para el cielo, nuestra preparación para el cielo. El problema con tantos cristianos es que tienen tanto miedo del legalismo que han ido al otro extremo de enseñar gracia barata. La gracia no es barata, le costó la vida a Cristo Jesús. Así que la gracia que nos da Cristo costó mucho y debemos entender eso. El legalismo ve la ley sin amor. El legalista ve, vamos a obedecer esos reglamentos, pero es sin amor. El verdadero amor, sin embargo, nos lleva a amar y obedecer la ley. Es por eso que David podía exclamar en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. David tenía un alto concepto de la ley y nosotros debemos tener también un alto concepto de la ley. Un alto concepto de la gracia que nos incentiva a amar la ley de Dios y a rogarle que escriba la ley en nuestro corazón. Ahora, algunos cristianos afirman que Pablo degradó la ley y exaltó la gracia. Y usan primordialmente 3 textos para tratar de comprobar que Pablo creía que todo es gracia y que no decía que era necesario guardar la ley de Dios. El primer texto está en Romanos 3:28. Lo que pasa es que no leen el contexto, no leen lo que viene después. Romanos 3:28 dice, somos salvos sin las obras de la ley, dice el apóstol Pablo. Somos salvos sin las obras de la ley. Pero si leyeran el versículo 31 de ese mismo capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo dice, luego deshacemos la ley por la fe. Dice, en ninguna manera establecemos la ley. Así que dice, somos salvos por fe y no por obras, pero luego dice, descartamos la ley porque
nosotros creímos en Cristo, absolutamente no. Dice, establecemos la ley. Otro texto favorito es Romanos 5, 20 y 21, a donde dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces la conclusión que alcanzan muchos dicen, bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, así que pequemos mucho para que sobreabunde la gracia. Yo escuché a una persona decir eso una vez. Pero si leyeran el siguiente capítulo, el capítulo 6 y el versículo 1 y 2, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Lo que pasa es que no leen los versículos que vienen después. Dice allí el apóstol Pablo en el 6, 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo responde? En ninguna manera. Ese es un doble negativo en griego. Se podría traducir no, no. O no en absoluto. Ni se le ocurra, es lo que Pablo está diciendo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que si Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no está diciendo que la gracia nos da permiso para desobedecer la ley. No, él dice más bien, no perseveramos en el pecado para que la gracia crezca. Pero el texto más favorito de todos los tiempos de los cristianos que tienen un concepto erróneo de la salvación es Romanos 6 y el versículo 14, donde el apóstol Pablo escribió, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ustedes los adventistas están bajo la ley, pero yo estoy bajo la gracia, dicen. El problema es que no leen el siguiente versículo. No leen el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para enseñar el error. Fíjense qué dijo el apóstol Pablo en el siguiente versículo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, no. Doble negativo. Me genoito en el idioma griego. Ni se le ocurra. Jamás, quiere decir el apóstol Pablo, es porque estamos bajo la gracia, podemos entonces seguir pecando y no necesitamos la ley de Dios. Cada día vemos noticias, tendencias, crisis y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo debo entender yo todo esto? Por eso quiero invitarte a algo muy especial, Reflexión 360, un espacio donde hablaremos de los temas actuales que están marcando cultura, sociedad, decisiones globales, no desde la especulación, sino desde la Biblia, con claridad, con equilibrio, con propósito. Te espero en Reflexión 360. Alguien me preguntó una vez a mí, ¿su iglesia está orientada con la gracia o está orientada con la ley? Y yo pensé un momento y dije, nuestra iglesia está orientada con la Biblia. Y la Biblia enseña a ambos. Enseña salvación por gracia y luego enseña obediencia por gratitud a la gracia que nosotros no merecimos. El joven rico es un ejemplo de un individuo que se jactaba de guardar la ley, pero era legalista, porque él pensaba que guardando la ley iba a ser aceptado. Ustedes conocen la historia, claramente está ahí en el libro de Mateo, el capítulo 19. Él dice, ¿qué necesito hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice, no hay problema, guarda los mandamientos. Y él está pensando, oye, qué buena respuesta, pues yo los estoy guardando. Pero como que quiere estar seguro cuáles mandamientos, dice, ¿cuáles? Y Jesús cita los últimos 6 mandamientos menos 1. Saca el mandamiento que dice, no codiciarás, y en lugar de ese pone, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor es lo contrario de la codicia. El problema del joven rico era que todo lo estaba haciendo sin amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Si no cumplimos la ley por amor y lo hacemos solo por obligación, estamos perdidos.
porque la obediencia no gana la salvación. La obediencia es la respuesta en nuestra vida a la salvación. El joven rico es un ejemplo de uno que se jactaba de guardar la ley, pero en realidad no tenía amor. ¿Cómo uno puede decir que guarda la ley si no tiene amor? Si la ley es una ley de amor. Jesús le dijo, mira, tú dices que estás guardando los mandamientos. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ten amor para con ellos. Y ven, sígueme y tendrás tesoro conmigo en el cielo. ¿Y qué pasó con el joven rico? El joven rico dijo, no, yo tengo demasiadas posesiones. Y se fue triste. Fíjense lo que dice Mateo 24 y el versículo 12. Este versículo es muy interesante. Es una de las señales del fin. Va a haber algo que falta en la sociedad al final de la historia. ¿Y qué es? Dice en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante. Nuevamente, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es la maldad? Transgresión de la ley, ¿sí o no? Es pecado. El amor de muchos se resfriará. En otras palabras, cuando hay maldad, desaparece ¿qué cosa? Desaparece el amor. Nótese que no dice que debido a la falta de amor hay anarquía. El pecado es transgresión de la ley, pero también mata el amor porque el amor es el cumplimiento de la ley. En Mateo 7, 21 al 23, estamos al pie de la página 91. Mateo 7, 21 al 23, está hablando de los que profesan ser pueblo de Dios en los últimos días. Interesante lo que ocurre aquí. Dice allí que muchos van a decir, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y qué les va a decir Jesús? Jesús les dice, apartados de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Quiero decirles algo sobre esa palabra maldad. ¿Saben que es la idéntica palabra que aparece en 1 de Juan 3:4, transgresión de la ley? La mismita palabra. Solo que en 1 Juan 3:4 traduce la palabra transgresión de la ley. Aquí se traduce maldad. Entonces, ¿qué es maldad? Es transgresión de la ley. Así que se podría traducir aquí, apartados de mí, transgresores de la ley. Ahora fíjense, volvamos por un momento al monte Sinaí. Cuando el Señor se ofreció a hacer un convenio o un pacto con el pueblo de Israel, ellos rápidamente respondieron, ¿qué cosa? Todo lo que Jehová ha dicho, eso lo haremos. El problema es que ellos vieron la ley como una lista de reglamentos y no como una revelación del amor de Dios. Para ellos la ley era un código escrito en tablas de piedra. Escuchen bien. Para ellos la ley era ¿qué cosa? Un código escrito en tablas de piedra que ellos debían observar o guardar. Sin embargo, como les mencioné, hubo uno sobre el cual Dios escribió su ley en el corazón. No en tablas de piedra, sino en su corazón. En la cima de la montaña, Moisés comulgó con el Señor en íntima conversación. Ustedes pueden leerlo ahí en Éxodo capítulo 33. Y Moisés encontró gracia a los ojos de Jehová. Debido a su relación personal con el Señor, la gloria de Dios se contagió en el rostro de Moisés. Y su rostro brilló con la gloria de Dios. Ahora, cuando Moisés descendió del monte, el pueblo le suplicó a Moisés que hiciera ¿qué? Cúbrete el rostro. No queremos ver la gloria. Ahora escuchen, el apóstol Pablo se refiere a este evento en 2 Corintios, el capítulo 3.
donde Él dice que Dios no quiere que la ley para nosotros esté meramente en tablas de piedra. Él quiere escribir la ley en las tablas de nuestro corazón. Y se está refiriendo en 2 Corintios a lo que dice allá en Éxodo, el capítulo 33 y el capítulo 34. Los israelitas veían la ley como el joven rico. Veían la ley en tablas de piedra como una ley que obligatoriamente había que observar. Pero Dios quería escribir la ley en su corazón para que les saliera obedecer a Dios, no por obligación, sino por amor. Y fíjense que en el libro de Jeremías, el capítulo 31, que mencionamos ayer, Dios dice: yo voy a hacer un pacto con ustedes, no como el pacto que hice en el monte Sinaí, porque ellos violaron mi pacto, dice Dios, aunque yo fui un esposo para ellos. Era un pacto matrimonial. Y Dios dice: el pacto que yo voy a hacer con ustedes es que yo voy a tomar la ley y la voy a escribir en las tablas de su corazón. Y nadie les va a tener que decir hagan esto o no hagan aquello, porque como tienen la ley en el corazón, van a hacer lo que exige la ley. Eso es lo que dijo Dios. Ahora, yo pregunto, ¿qué cambia en el nuevo pacto? ¿La ley o el lugar a donde está escrita la ley? La ley no cambia, es la misma ley. Solo que en el viejo pacto, la actitud de Israel tenía la ley solo en tablas de piedra, mientras que Dios dice: no, la misma ley yo quiero escribirla en su corazón para que ustedes voluntariamente sean obedientes. Dios quiere más que darnos perdón. Dios quiere darnos pureza. Dios no quiere solo justificarnos, que significa perdonarnos, sino que Dios quiere darnos el poder para vencer, porque le amamos intensamente a Él. Ahora les voy a dar una ilustración de mi propia experiencia. ¿Alguna vez han violado ustedes el límite de velocidad? ¿Cuántos han violado alguna vez el límite de velocidad? Los demás son mentirosos. Yo les voy a relatar una experiencia para ilustrar lo que estamos hablando. La mayoría de las personas en realidad han violado, a veces inadvertidamente, el límite de velocidad. Ahora, lo interesante es que una noche yo iba manejando hacia mi casa de la iglesia. Fue un miércoles en la noche. Habíamos tenido un culto de oración espectacular. Mejor dicho, habíamos cantado testimonios, habíamos estudiado la Biblia y mi mente estaba en las nubes. Me monté en el carro, di la vuelta allí a la calle que se llama McKinley, subí por la First Street y estaba andando 60 millas por hora en una zona de 40. Y de repente vi una luz azul y roja detrás del carro. Paré. Y yo, miré el velocímetro antes de parar y estaba en las nubes. No era mi propósito andar demasiado rápido, pero no estaba con mi concentración en la carretera. Así que el policía salió de su carro, vino a la ventana y me dijo: ¿sabe por qué lo paré? Le dije: bueno, me imagino que es por exceso de velocidad. Y él me dijo: sí, usted estaba andando 60 millas por hora en una zona residencial donde el límite es 40 millas por hora. Y yo le dije: mire, yo vengo de la iglesia, le expliqué lo que les expliqué a ustedes. Y él me dijo: yo veo que usted está arrepentido de lo que ha hecho. Yo veo que realmente no estaba concentrando, no era su intención. Así que yo voy a hacer algo. En vez de darle una multa, yo le voy a dar solo una advertencia. ¡Wow! ¿Cómo creen ustedes que me sentí yo? ¡Ja! Contentísimo. Dije que me libré de la multa. Estaba eufórico, como dice el manual. Pero luego me puse a pensar, ¿tuvo gracia ese policía? No. ¿Hizo el oficial lo que fue correcto? No. Porque la función de la ley
es castigar la violación de la ley. Si hubiera cumplido su deber, tendría que darme la multa. ¿Sí o no? Porque no puede decir, bueno, esta vez te lo voy a perdonar. No, como oficial de la ley, su función no es gracia. Su función no es perdón. Su función es enforzar la ley. Eso me puse a pensar. Gracias a Dios me gustó que me perdonara la multa. Pero ahora estoy pensando teológicamente. No estoy pensando en forma práctica. Ahora, ¿saben lo que debería haber hecho ese policía? Nunca pasa en la vida real, ¿ok? Pero la forma en que ese policía podía hacer cumplir la ley y al mismo tiempo perdonarme a mí es venir a la ventana y decir, mire, dicho sea paso, le dije que era pastor. Y me dijo, un pastor tiene que obedecer las leyes de César también. Así mismo me lo dijo, porque la ciudad donde yo vivo, la gente es muy religiosa. Ahora, hubiera sido gracia si el policía me dice, yo no le puedo perdonar la multa, porque la ley exige el castigo. Pero lo que yo voy a hacer es que yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar su multa. Nunca pasa en la vida real. Pero yo pregunto, en ese caso, ¿se cumplió la ley? ¿El oficial pagó lo que había que pagar? Sí, pero no lo tendría que pagar yo. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo nos da gracia? ¿En qué forma nos da gracia? Dice, tú transgrediste la ley, te la perdono por esta vez. No. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Él tuvo que pagar nuestra multa. ¿Quedó satisfecha la ley? Sí. ¿Demostró su gracia? Sí, porque yo no soy el que tengo que sufrir. Eso sí es gracia. La gracia no puede exonerarnos de guardar la santa ley de Dios. Reflexionemos un momento sobre esta ilustración que compartí con ustedes. Hay una ley más grande que la ley del tráfico, y es la ley de Dios. Una ley hablada con sus propios labios. Una ley escrita con su propio dedo. La Biblia dice que esa ley es santa, justa y buena, porque define relaciones personales perfectas. ¿Cómo sería la sociedad si toda la gente guardara los 10 mandamientos? ¿La sociedad sería ideal? ¿Las relaciones entre personas serían ideales? Claro que sí, porque el propósito de la ley es mostrar lo que sería una sociedad perfecta si se obedecieran los mandamientos. No habría adulterio. Las esposas y los esposos estarían muy bien uno con el otro. Podríamos dejar la puerta abierta de la casa. Podríamos no tener ninguna preocupación porque alguien esté chismeando e inventando historias en cuanto a nosotros, hablando falso testimonio. Los padres tendrían hijos obedientes, hijos ideales. Todo el mundo iría a la iglesia el sábado. ¿Qué clase de sociedad sería? Si guardaran la ley, sería una sociedad ¿qué? Una sociedad perfecta. Algunos cristianos afirman que los cristianos no tienen que guardar la ley de Dios. No necesitamos los 10 mandamientos porque ahora tenemos una ley diferente, la ley del amor. Pero no es así. Porque Jesús dijo, no puso un conflicto entre la ley y el amor. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora digamos lo contrario. Si no me amáis, no van a guardar mis mandamientos. Porque lo opuesto es igual de cierto. Además de eso, el apóstol Pablo en Romanos 13:10 escribió, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que, ¿cuál es la definición del amor? Cumplimiento de la ley. Desde el principio, los habitantes de nuestro planeta han desobedecido esta ley.
Este es un asunto serio, mis hermanos y hermanas, porque la Biblia define la desobediencia a esta ley como pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Debido a que cada uno de nosotros ha quebrantado la ley, todos hemos pecado y debido a eso, cada uno de nosotros somos reos de muerte. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros escapar a la pena o a la transgresión de la ley, el castigo de la ley? La respuesta es muy sencilla. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. Para que si nosotros por fe aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, Él toma su vida perfecta y nos la pone a nuestra cuenta. Y como su vida, Dios nos imputa su vida, Dios nos da su vida, pone su vida en nuestros registros, Dios nos mira como si nunca hemos pecado. Somos aceptos, como dijo el apóstol Pablo, somos aceptos en el amado. Yo pregunto, entonces, ¿tenemos razón para agradecerle a Dios por lo que Él hace? ¿Cuál es el incentivo de la obediencia? El incentivo de la obediencia no es obligación. El incentivo para obedecer es el amor para con Jesús, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, vamos a la página 94. El párrafo de arriba es muy importante, porque algunos cristianos dicen que la ley fue clavada ¿dónde? La ley fue clavada en la cruz, dicen ellos. Ahora vamos a notar esto aquí que yo escribí. Aquí hay algo que muchas personas no se dan cuenta. La muerte de Jesús muestra que esta misma ley no puede ser cambiada ni tampoco puede ser descartada. Vamos a pensarlo. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? La respuesta es para salvar a los pecadores de la pena de muerte. ¿Correcto? Si Dios quisiera salvar a los pecadores de alguna otra manera, ¿podría haber eliminado esa ley que requiere la muerte? Pues si podía eliminar la ley, ¿por qué murió Jesús? Lo único que tenía que hacer era quitar la ley. Y entonces si quita la ley, ya la transgresión de la ley no es pecado. ¿Quitó la ley? No, porque Jesús tuvo que morir. Que significa que la ley no cambió, ni tampoco eliminó la ley. Ahora, Él, si se hubiera deshecho de la ley, hubiera estado tolerando el pecado. Y estaría contradiciendo su propio carácter, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. No es posible eliminar el reflejo del carácter de Dios crucificando la ley. Ahora vamos a la página 95 y vamos a comenzar arriba en la parte, el primer párrafo completo de arriba. Es un grave error creer que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos porque guardaban la ley, mientras que los creyentes del Nuevo Testamento son salvos por gracia. La Biblia nos dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. Y eso incluye los que vivieron en el Antiguo Testamento y los que viven en el periodo del Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? ¿Se salvaban porque guardaban la ley? No. ¿Se salvaron por gracia? Claro que sí. Solo hay una diferencia. Y es que en el Antiguo Testamento la gente por sus ceremonias miraba hacia el sacrificio futuro de Jesús. Mientras que nosotros miramos hacia atrás al sacrificio de Jesús. Pero no importa que sea pasado o futuro o presente, Cristo es el Salvador. La gente del Antiguo Testamento tenía que ver en el Cordero un símbolo de Cristo, el Cristo que iba a venir. Nosotros vemos al Cristo que ya vino y derramó su sangre, pero es el mismo Cristo que salva.
Algunos cristianos afirman que debido a que Jesús guardó la ley, pagó su castigo, ya no tenemos que guardarla. Volvamos ahora a la ilustración que les di de la multa que no me pusieron. Saben que después de eso, cada vez que yo pasaba, ya no paso por ahí porque yo no pastoreé esa iglesia, pero yo seguí pastoreando como por 18 años después de eso. Cada vez que yo regresaba a la casa y me iba por esa calle y luego cruzaba a la izquierda, ¿qué creen que me acordé? De la gracia del policía y lo que me puso a pensar. Ahora, ¿qué creen ustedes? Cuando yo llego ahí, a esa esquina, yo digo, wow, 80 millas por hora, ya, porque el policía está perdonando. Imagínense eso. Un día, andando 80 millas por hora, me para el mismo policía y dice, usted no es el que paré ayer. Y con una sonrisa digo, sí. Y el policía dice, ¿no aprendió nada? Claro que aprendí, usted está pagando. ¿Qué haría el policía? Ahí sí me va a poner la multa. Porque la gracia no me da licencia para desobedecer. Más bien me da el incentivo de querer obedecer. Por el policía, idealmente, haber pagado la multa que me correspondía a mí. Debo estar agradecido al policía. Y siempre que voy por esa calle, manejo conforme al límite de velocidad. Obediente a la ley de César. No podemos contradecir la ley en nombre del amor. Por ejemplo, en 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál es el intensivo para amar a Dios? Él nos amó primero. ¿Y cómo mostró su amor? Sufriendo la cruel muerte de cruz. ¿Ustedes quieren saber cuán terrible es el pecado? Vayan a Getsemaní. Escuchen a Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso la sierva del Señor dice que debemos dedicar 1 hora al día para contemplar la vida de Jesús, especialmente las escenas finales. Debemos oír los clavos siendo martillados por el martillo. Debemos escuchar a Jesús clamando a su Padre. Debemos verlo en el Getsemaní sudando gotas de sangre. Debemos verlo allí orando a su Padre, si puede pasar esta copa de mí. Cuando hacemos eso, le preguntamos a Jesús, ¿por qué te pasó esto? Y Él va a responder, por tus pecados. ¿Es eso un incentivo para ser obedientes a Jesús por amor? Lo que pasa es que no lo estamos contemplando. Estamos contemplando el televisor, llenando la mente de basura. Y eso, en vez de denunciar el pecado, nos confirma en el pecado. Tenemos que, hermanos, cambiar lo que nosotros contemplamos. Porque los cambios vienen a través de la contemplación. En 1 Juan 5 y el versículo 3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Nuevamente, el amor y los mandamientos no están en conflicto. Algunos dicen, los adventistas viven por la ley, nosotros vivimos por el amor. No saben lo que están diciendo. Porque la obediencia a la ley es por amor. Y cuando obedecemos la ley, estamos mostrando nosotros el amor, porque estamos respetando a nuestros semejantes y estamos respetando a Dios. Ese es amor. Así que Dios mismo ha abierto una puerta de oportunidad. La pregunta es, ¿vamos nosotros a aceptar la oferta que Él nos hace? No todos se van a salvar, según la Biblia. La obediencia a Dios todavía importa. ¿Demostrarás ser leal al cielo? La ley de Dios expresada en los 10 mandamientos sigue en pie hoy. La Biblia dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre,
porque Dios traerá toda obra a juicio. Tendremos, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que rendirle cuentas a Dios. También dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Otras versiones dicen los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. En Deuteronomio 5:29 dice Moisés, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Está citando a Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal qué? Oh, es el asunto del corazón. Tal corazón que me temiesen. ¿Y qué? Y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Los que guardan los mandamientos, ¿les va qué? Los que guardan los mandamientos les va bien. En nuestra próxima conferencia, cuando concluya esta, vamos a analizar cómo Dios transforma el corazón. Porque una cosa es decir que Dios quiere escribir su ley en el corazón, y es otra cosa saber cómo es que Dios lo hace, el proceso que sigue Dios en hacerlo. Nosotros en estos temas estamos cubriendo temas generales que deben entender todos los cristianos. Nosotros tenemos verdades distintivas, como el estado de los muertos, el sábado, la reforma pro salud, que otras iglesias no tienen y no practican. Pero nosotros necesitamos tener la base que tienen ellos. Esos temas son básicos, cómo debemos orar, la relación entre la ley y la gracia, etcétera, los temas que hemos estudiado hasta ahora. Cuando avancemos en nuestro estudio, vamos entonces a estudiar algunas de las doctrinas especiales distintivas de la iglesia adventista, las profecías, el estado de los muertos, el sábado, etcétera. Pero si no tenemos claro esto, entonces de nada va a valer lo otro. Esto es lo básico, este es el fundamento, el cambio del corazón por la gracia de Dios. Y entonces lo otro tiene sentido. Hay muchos adventistas, por ejemplo, que son muy legalistas en su observancia del sábado. Hacen una lista y dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Son legalistas. Pero cuando el corazón ha sido transformado, guardamos el sábado de una forma distinta. Y cuando hablemos del sábado vamos a encontrar eso. Que hay una forma legalista de guardar el sábado y hay una forma de guardar el sábado por amor a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a guardar el sábado apropiadamente y correctamente y vamos a disfrutar en verdad del reposo de Dios en nuestra vida. Así que hermanos y hermanas, no pongamos la obediencia antes de la gracia. Ni reemplacemos tampoco la observancia de los mandamientos en nombre de la gracia. Necesitamos ambas cosas. La gracia de Dios nos da el incentivo, nos da la razón para amar a Dios y guardar sus mandamientos por amor a Él y por amor a nuestros prójimos también. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Sil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, dos canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía.
Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secrets Unsealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.